Bien, señora secretaria, vamos a funcionar en comité esperando que lleguen los demás senadores. Mientras tanto, le damos la bienvenida a las personas que van a exponer en el día de hoy, ya siguiendo el tratamiento del proyecto de cumplimiento tributario, junto con los coordinadores de Hacienda que están ingresando en este instante. Vamos a escuchar a Libertad y Desarrollo, a Rumbo Colectivo, a Deloitte y a German Consultores. Y comenzaríamos en consecuencia con don Juan Ignacio Gómez, coordinador del Congreso Nacional del Instituto de Libertad y Desarrollo. No sé si está conectado. Sí. Bien. Don Juan Ignacio, le damos la bienvenida y somos todos oídos. Don Juan Ignacio, ¿me escucha o no? Sí, presidente, perdón. Ahora ya, sí. ¿Me perfecto. Ustedes? Comienza nomás, somos todos oídos. Bueno, su presentación está siendo distribuida entre países. Gracias. Perfecto. Bueno, presidente, muchas gracias. Me acompaña también Macarena García, del programa económico. Y queremos justamente hacer algunos comentarios y apreciaciones respecto del proyecto desde un ángulo un poco distinto al que han escuchado su señoría habitualmente, que es principalmente tributario. Nosotros queremos darle un énfasis o una mirada un poco desde la regulación económica, y para ese efecto, la agenda que les proponemos es simplemente señalar a las principales críticas que tenemos respecto del proyecto, que por cierto, quiero decir de ella, tiene bastantes cosas positivas también, pero nos queremos enfocar en algunas que nos parecen especialmente graves. Señalar algunos principios de regulación que son importantes de tener en cuenta al momento de diseñar políticas públicas, después entrar al secreto bancario, a la norma general antiilusión y finalmente concluir. Entonces, para este respecto, ahí sí. Entonces, presidente, lo primero es señalar que el mensaje señala que el objetivo del proyecto de ley es obtener una mayor recaudación por medio de un mayor cumplimiento tributario. Y para este efecto, lo que uno trata de, o comprende o desprende, ¿no es cierto?, cuando uno empieza a leer y estudiar el proyecto, es que en general pareciera que el derecho a la economía de opción se confunde con la evasión. Es decir, si entendemos que la economía de opción es una manifestación del derecho de propiedad, las personas tienen derecho a organizar su patrimonio de manera que ellos no paguen tantos impuestos como se podría, que no es lo mismo decir a que no pagan todos los impuestos que deberían. Como ustedes saben, y ya varios expositores han comentado aquí, hay diversas formas de organizar los patrimonios, ¿no es cierto? Y en la medida en que los efectos principales sean económicos y no tributarios, eso es absolutamente legítimo. Sin embargo, el proyecto pareciera cerrar espacios de reorganización legítima, haciendo ver que ello pareciera ser algo ilegítimo. ¿Por qué esto nos parece importante de destacar? Porque en realidad el objetivo del proyecto debería ser fomentar el cumplimiento de las obligaciones, ¿no es cierto?, y ver qué incentivos en general hay al incumplimiento, en vez de simplemente buscar más recaudación, porque eso implica que las medidas que uno debe tomar son distintas para cada uno de esos fines. Y desde entonces, desde el punto de vista de la regulación, lo que uno empieza a ver es que el proyecto estructura una forma de regulación por comando y control, que es una forma de regulación represiva contra el contribuyente. Es decir, uno da una orden y luego busca el cumplimiento o, en defecto, la sanción, siendo que hay enfoques que son bastante más interesantes y modernos al respecto. Y por eso queríamos enunciar simplemente dos principios de regulación que es importante tener en cuenta, porque la regulación económica en general ha estudiado la conducta de los agentes económicos y ha demostrado que hay, y desde ya bastantes años atrás, ¿no es cierto?, que hay bastantes incentivos que las regulaciones deben contener. Por ejemplo, Oliver Williamson, premio Nobel de Economía, en un paper muy clásico sobre la importancia de la gobernanza en las relaciones contractuales, él señalaba que en cierto tipo de relaciones contractuales, que es un poco lo que uno después extrapola a la regulación y a las relaciones normativas,
cuando las partes no pueden salir de la relación en que están y tienen que introducir cambios, tienden al oportunismo, es decir, a apropiarse de la mayor ganancia marginal posible cuando deben modificar sus posiciones. Eso significa que cuando uno mira la regulación tributaria, uno debería mirarla viendo cómo uno evita, digamos, que tanto el Servicio de Impuestos Internos como los contribuyentes traten, en el ejercicio de sus legítimas facultades, de apropiarse de esta ganancia marginal cuando, por ejemplo, tienen que interpretar una norma desde el punto de vista, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos o, por otra parte, desde el contribuyente, de cómo una reorganización, ¿no es cierto?, uno genera los incentivos para que evite que esa reorganización sea una planificación agresiva. ¿Y qué es lo que dice Williamson? Que la solución está en las estructuras de gobernanza que permiten infundir confianza a las partes. Y por eso el diseño de las normas, por ejemplo, voy a hablar de esto después a propósito del secreto bancario, de la norma general antiilusión, es súper importante la estructura institucional y la gobernanza, digamos, de cómo los legisladores tienen que diseñar una estructura que permita darle tanto garantía al contribuyente como al servicio de que ambos van a poder realizar sus actividades en forma. Por otra parte, en un estudio del año 62, Haberch y Johnson establecían que en general las instituciones tienden a buscar la rentabilidad que habrían tenido sin la regulación. Entonces, es importante que también hayan controles y contrapesos que tanto para el servicio como para el contribuyente, porque esto es por las dos partes, presidente, que esos contrapesos permitan, ¿no es cierto?, equilibrar una relación en términos de que se cumpla la ley y no haya ningún abuso de ninguna de las partes. Entonces, entrando al secreto bancario, sus señorías tienen en pantalla y en la lámina 6 el procedimiento de una tabla que muestra sucintamente el procedimiento vigente y las modificaciones propuestas. Hoy día, y creo que esto es sumamente importante de recordar, el secreto bancario se puede levantar y es una obligación que tienen los bancos, ¿no es cierto? Por lo cual, en el procedimiento vigente, cuando el Servicio de Impuestos Internos en un procedimiento de fiscalización requiere acceder al secreto a información que está protegida por secreto bancario o por reserva bancaria, le requiere al banco, el banco, una vez notificado, le comunica al cliente. El cliente tiene varias posibilidades para resolver la petición de servicio. Puede autorizar, puede haber autorizado anticipadamente, es decir, banco, ante cualquier requerimiento del servicio, entrega la información. Puede no responder y eso se interpreta como un silencio negativo o puede negarse. La respuesta es comunicada al servicio y hoy día, como señalo, si el servicio recibe una respuesta negativa, puede recurrir al Tribunal Tributario y Aduanero. La propuesta, sin embargo, simplifica este procedimiento, pero señala que el contribuyente debe ser notificado, también debe ser requerido el banco, y si el cliente quiere oponerse al requerimiento del servicio, debe hacerlo ante un tribunal tributario y aduanero. Aquí tenemos un asterisco un poco para recordar que el procedimiento fue rechazado por la Cámara de Diputados, sin embargo, esta parte de las normas siguen vigentes. Deducida entonces la oposición ante el tribunal tributario y aduanero, se comunica al banco, el proyecto suprime el silencio negativo como forma de oposición y el rechazo total o parcial de la oposición permite acceder a la información. Pero ¿qué es lo importante de esto? Volviendo a la idea de incorporar elementos de regulación. Que la propuesta del servicio lo que genera es que la propuesta funciona como lo que se llama un nudge o un empujoncito en castellano. ¿Qué es esto? Es una arquitectura de la decisión que permite orientar las decisiones de los agentes en virtud de lo que el diseñador de la política quiere. Es decir, si hoy día la posición va a ser inmediata ante el Tribunal Tributario y Aduanero, oponerse va a ser más costoso que en el sistema vigente, porque voy a tener que administrar de mucha mayor manera y de manera mucho más rápida los riesgos judiciales, los costos legales y lo que dure el procedimiento ante el Tribunal Tributario. Hoy día, sin embargo, la posibilidad de oposición queda radicada en el servicio y por tanto el contribuyente, ¿no es cierto?, goza de una posición donde el peso de la prueba, algo a lo cual me voy a referir más adelante, recae en el servicio que es quien está solicitando la diligencia. Y eso en principio parece ser coherente con el sistema general de que quien alega un hecho tiene que probarlo.
Eh, Sin embargo, lo que uno puede apreciar de este sistema es que, si bien el proyecto no niega el derecho a la jurisdicción, así que eso es adecuado, desincentiva oponerse, porque hoy día resulta menos costoso que en la proposición del proyecto, y por tanto uno puede apreciar que la opción de política pública del proyecto es desincentivar las oposiciones, toda vez que las torna mucho más costosas para el contribuyente. Eh, una cosa que es negativa, por cierto, son los estándares de exigencia para acceder a la oposición, perdón, para acceder a la información. En la ley vigente, el servicio debe probar que que su solicitud es indispensable, cuestión que no ocurre en la situación propuesta por el proyecto, donde el estándar desaparece. Adicionalmente, respecto al secreto bancario, la norma contempla, la norma que está aprobada por la Cámara de Diputados, contempla una norma que llama la atención, que es la que está citada, ¿no es cierto?, en pantalla, ustedes pueden ver en la lámina 8. Es una forma de levantamiento suave del secreto bancario, porque se le exige al banco que, una vez que está formulado el requerimiento, tiene que informarle al servicio la existencia de movimientos anormales o sospechosos en las cuentas bancarias que puedan dar cuenta que el contribuyente está buscando ocultar saldo o extraer fondos a fin de no cumplir con sus obligaciones. Entonces, esto es importante porque el proyecto no es claro en cómo esto se va a hacer, no requiere autorización, no sabemos exactamente qué es lo que tiene, cuál es la suficiencia que tiene que dar la norma, y en principio uno debería entender, de acuerdo a las reglas generales, que esta es una norma que finalmente el servicio va a terminar interpretando administrativamente y completando de manera administrativa por vía de interpretación. Por eso también llamar la atención de esta norma. Hablaba recién de la prueba, y esto es sumamente importante, porque cuando uno un poco mira el estado actual de la legislación, el inciso segundo del artículo cuarto bis reconoce la buena fe de los contribuyentes. El inciso quinto del mismo artículo cuarto bis señala que le corresponde al servicio, ¿no es cierto?, probar la existencia de abuso o simulación, y ello es coherente con la regla del Código Civil, que en general es de alcance general, de que incumbe probar las obligaciones de su extinción al que alega aquellas o estas. Por lo cual, en el proyecto original, en el mensaje, ¿no es cierto?, se invertía la carga de la prueba, debiendo el contribuyente probar que la solicitud del servicio resultaba improcedente y no el servicio que su solicitud era indispensable. Entonces, es valorable que la Cámara de Diputados haya rechazado esta norma que vulneraba el derecho constitucional a contar con un procedimiento y una investigación racionales y justas. Sin embargo, y creo que esto es interesante de poder ser discutido, el gobierno fundamenta la idea, de acuerdo a la presentación que hizo el 23 de abril ante su señoría, de que acceder a la información bancaria en la etapa de fiscalización entrega mayores garantías de éxito en determinar diferencias de impuestos. El actual procedimiento entonces lleva a que el servicio llegue a la información cuando en muchos casos las operaciones ya están prescritas, es decir, pareciera que el servicio llega años tarde accediendo a esta información. Pero como decía, el secreto se puede levantar. Aquí no hay una prohibición, esto no es información, digamos, que no pueda ser accedida. La pregunta es, ¿puede el servicio, o en qué posición está el servicio de probar que sus requerimientos bajo la legislación actual son indispensables para determinar las obligaciones tributarias? Bueno, en realidad, sabiendo entonces que se puede discutir el acceso a la información, porque hoy día se puede, la pregunta es cuál es el mejor procedimiento y cómo distribuimos entonces, desde el punto de vista de la arquitectura de las decisiones, la carga de la prueba para poder acceder a esa información. Lo cual, por cierto, no debe perderse de vista que debe garantizarse el derecho del contribuyente, ¿no es cierto?, evitando que el secreto bancario sea para efectos tributarios derogado por vía indirecta mediante el acceso irrestricto, sin límite o de manera, digamos, sin precaución a dicha información. Quiero señalar algo especialmente interesante, presidente. En contextos de procedimientos de fiscalización, rige la garantía constitucional de contar con un procedimiento y una investigación racionales y justas, y por tanto la distribución de la carga de la prueba y la arquitectura de la toma de decisiones para el acceso a la información resulta sin duda muy relevante. Y aquí quiero citar un informe que preparó el Observatorio Judicial, que me parece muy interesante. Ellos dicen, bueno, como punto de referencia,
el año 2023 el servicio realizó 106.466 fiscalizaciones, mientras que en la actividad judicial presentó solo 123 querellas criminales y 6 requerimientos a los tribunales tributarios ya de enero. Eso en un solo año. Mientras que contraste en los 13 años anteriores, el servicio presentó solo 4 requerimientos para forzar judicialmente el lanzamiento del secreto bancario, y según los registros de los TTA, dice el Observatorio Judicial, en las 4 ocasiones el servicio logró una sentencia favorable. Entonces, concluye, ¿no es cierto?, el Observatorio Judicial, a la luz de esa cifra es posible concluir o bien que el servicio no utiliza como medio el alza del secreto bancario, o bien, cuando el servicio solicita al banco fiscalizar las cuentas, los contribuyentes acceden voluntariamente. Entonces, presidente, yo quisiera plantear la pregunta, porque aquí el que está pidiendo la modificación de la norma es el servicio y debería haber muchísima mayor información, no solamente de por qué llegan tarde, porque eso en realidad pareciera no necesariamente, digamos, tener un correlato en un problema de la norma de acceso. Sin embargo, ¿por qué no se está, o por qué durante los últimos 13 años esta norma se ha ocupado tan poco? Entonces, son elementos importantes para poder tomar decisiones al respecto. En cuanto a la norma general antiilusión, la Cámara de Diputados suprimió la norma que establecía que la existencia de abuso o simulación será declarada administrativamente por el servicio. Sin embargo, pervivió la regulación del Consejo Asesor Consultivo. Yo me quiero sumar a lo que se señaló en la sesión anterior, de que si, salvo que sus señorías decían volver a esta norma, la verdad es que el Consejo Asesor Consultivo no tiene sentido que esas normas persistan en el proyecto de ley. Pero nuevamente volvemos a la cuestión de la prueba en materia de norma general antiilusión. Hoy le corresponde al servicio probar que hay abuso o simulación. Ello es coherente con la regla general del Código Civil y nuevamente volvemos a la pregunta de por qué tendría el contribuyente que probar que su actuar no es ilícito, que es lo mismo, digamos, que señalar que es conforme a la ley. Es decir, yo tengo que probar que no hice nada malo y eso, al menos en la forma, suena como si fuera un hecho negativo. Presidente, un detalle de la norma general de antiilusión también, para introducir algunas conclusiones que vienen posteriormente, y con esto ya ir cerrando mi presentación. En esta materia es especialmente importante contar con certeza. El derecho chileno no había conocido hasta más o menos la reforma de 2015 una norma general antielusiva, había normas específicas antielusión, y aquí aparece interesante recordar un elemento, ¿no?, de que estas normas generales antielusivas, el mismo catálogo del servicio, es una forma de rayar la cancha a los contribuyentes en el sentido de qué es lo permitido y qué no es lo permitido. Y esto es bastante importante porque en la medida en que uno sabe cuáles son los bordes de la acción, uno puede tomar las decisiones correctas para optimizar el patrimonio, por ejemplo, empleando el derecho de la economía de opción dentro del marco legal. Entonces aquí es importante discutir, por ejemplo, cuál es el estatus jurídico que tiene el catálogo de las normas del servicio. Porque en principio sabemos que el servicio nos dice, estas son cosas que no me gustan, pero no tenemos claridad de que eso sea así. Como justamente no tenemos claridad, la declaración por parte de los tribunales es central, porque permite poner de una manera racional y justa la perspectiva del servicio con la perspectiva del contribuyente y construir un acervo de jurisprudencia que vaya definiendo los criterios. ¿Por qué comento esto? Porque la mejor forma de incentivar el cumplimiento tributario es con sistemas sencillos que entreguen certeza. Y el proyecto en general, cuando uno mira la evolución del mensaje, no avanza en esos términos porque en general pareciera no partir de diagnósticos claros y soluciones basadas en evidencia, sino simplemente reforzar el poder del servicio para capturar más recaudación sin establecer los debidos contrapesos y garantías. Cuando en realidad lo que uno debería es pensar cuáles son aquellos elementos del sistema tributario que no están bien pensados y que generan desincentivos al cumplimiento. Quizá, ¿no es cierto?, en materia de evasión y elusión, como el secreto bancario, la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cuál es el diagnóstico que permite arribar a las propuestas del Ejecutivo? Por ejemplo,
como señalaba yo en la cita de la presentación del ministro del 23 de abril. Si el servicio llega años tarde, ¿en qué es lo que falla? Hay un problema con los plazos, con los procedimientos de los tribunales tributarios y aduaneros, hay un problema, digamos, con un sistema recursivo que quizás es excesivo y permite dilaciones injustificadas, pero no necesariamente eso implica que haya que darle acceso inmediato o directo al servicio sin más, transgrediendo la norma del secreto bancario, que por cierto tiene diversos fundamentos. Algunos señalan que, por ejemplo, la norma general antielusiva ha sido tan efectiva que en términos generales los contribuyentes se han ido acomodando exactamente a lo que espera el servicio que hagan. Y ello podría explicar, por ejemplo, que hay pocos requerimientos por elusión. Porque en general todas las personas están muy preocupadas de ver si cumplen o no cumplen, porque los costos de incumplir son bastante altos. Algunas reflexiones que nos dice la OCDE, ¿no? Importante, certeza y simplicidad. Las reglas tributarias deberían ser simples y claras para entender, de manera que los contribuyentes sepan dónde están parados. Cuando el sistema tributario es simple, dice la OCDE, hace sencillo para que los individuos, es sencillo para los individuos y los negocios cumplir y entender las obligaciones a las que están sujetas. Por tanto, los negocios tienden a cumplir de mejor manera las intenciones de la política tributaria. Sin embargo, los sistemas complejos favorecen la planificación tributaria agresiva, la cual evidentemente genera pérdidas para la economía. Entonces, cuando pensamos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tenemos que ver cuáles son los incentivos al cumplimiento, cuáles son, digamos, cuál es la condición de nuestro sistema tributario. Nosotros como contribuyentes, ¿podríamos llenar una declaración tributaria solos o necesariamente requerimos de una asesoría? Esos son elementos que, digamos, que uno puede comenzar a preguntarse para ver si el sistema es efectivo. Además, presidente, importante avanzar en independencia. Como decía al inicio, una de las cosas que permite reducir los incentivos al oportunismo y a conductas estratégicas de los agentes en general es la estructura de gobernanza, y en la medida en que el servicio goce de una gobernanza más independiente y más autónoma, separada de las decisiones políticas, evidentemente generan mayor confianza y generan mayor cumplimiento. Lo tecnifica, digamos, y eso es importante. Tecnifica las decisiones centrales de política. ¿Qué es lo que nos dice un estudio del CEP del año 24 de Ugarte y Vergara? El análisis comparado de las administraciones tributarias revela que en general los países OCDE tienden a tener organismos semiautónomos, no de total autonomía, pero semiautónomos, mientras el resto corresponde a departamentos dentro de un ministerio u otro arreglo institucional, y en general los niveles más altos de autonomía están radicados en organizaciones semiautónomas con un consejo superior. Finalmente, presidente, simplificar el cumplimiento. Si las reglas que nos damos como incentivos terminan configurando la sensación de que hay una sospecha sobre el contribuyente, eso va a incentivar probablemente a que haya más planificaciones tributarias agresivas, porque vamos a generar conductas en el margen que van a buscar la misma rentabilidad, pero tratando de zafarse de la norma. Por eso tiene que haber flexibilidad con el error del contribuyente. Si el sistema sabemos que es complejo, como sabemos que es, ¿no es cierto?, equivocarse es un derecho, y evitar, ¿no es cierto?, y promover mecanismos que tiendan a las rectificaciones antes que a las sanciones. Porque finalmente, si lo que buscamos es un cumplimiento lo más acabado posible, precisamente la posibilidad de rectificar es el mayor incentivo, de rectificar siempre es el mayor incentivo al cumplimiento que podemos tener. Dado que el proyecto se enfoca en alcanzar una mayor recaudación, eso, ¿no es cierto?, uno debería tratar de, o si, digamos, el proyecto quisiera avanzar en mayor recaudación, la invitación es a que se apliquen, por ejemplo, elementos de economía conductual, enfoques de regulación por riesgo e incentivos, entre otros, que permiten, en términos generales, introducir, a partir de herramientas de economía conductual, incentivos para que las personas cumplan, incentivos para que las personas sepan lo que espera la administración de ellos y eviten, entonces, desalinearse de las expectativas de la política pública. Presidente, eso es lo que queríamos compartir con usted y quedamos a disposición de la comisión. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. ¿Perdón? Sí, tranquilo. Muchas gracias, don Juan Ignacio, por su presentación. Ahora procedemos a formalmente abrir la Comisión de Hacienda en Propiedad, luego que contemos la concurrencia del senador Coloma, Cast y García. A continuación vamos a escuchar a Rumbo Colectivo con su sector ejecutivo. Le ofrezco la palabra ahora, mejor. Muy brevemente, yo primero agradezco la presentación, lo felicito, comparto muchas de sus visiones, no quería dejar de decirlo, no estaba leyendo, estaba en una reunión particularmente respecto a esta duda, que es bien conceptual, pero que es muy importante para el seguimiento del proyecto. O sea, al final aquí lo que se busca es un cumplimiento o recaudación, ahí es donde esa ecuación, que creo que la definen de buena manera, digamos, que tiene que tener un alma, porque a veces a propósito de un nombre de cumplimiento pareciera que a ratos lo que se busca más es recaudación, lo que en sí mismo no es ningún pecado, digamos, pero hay que tener los objetivos distintos según sea uno u otro caso. Yo también comparto que en general a ratos da la sensación que aquí uno busca una regulación contra el contribuyente más bien represiva, y eso siempre uno tiene que tratar de ir corrigiéndola, porque creo que al final no es ese el objetivo final. Valido y comparto todo lo que se ha planteado respecto del secreto bancario, que para mí es muy relevante, así como los planteamientos respecto a una eventual norma general anti-ilusión. Yo quería hacer dos consultas, porque hay una frase que dicen que la solución está en las estructuras de gobernanza que permitan infundir confianza. Lo hace como un planteamiento. No sé si ustedes han planteado o tienen algunas ideas de gobernanza en materia de órgano regulador impositivo. Una de esas, no sé si la tienen o no, la pueden proponer, pero creo que eso es parte del debate, del legítimo debate. Y respecto y más allá de la referencia al CEP, ¿se han hecho también algún cálculo respecto de cuánto porcentaje de evasión y elusión que podría haber en Chile, que se fue parte de la discusión de la semana pasada, que creo que eran más preguntas que respuestas? No sé si ustedes tienen alguna información o pueden contribuir también con algunos datos en esa materia. Gracias, presidente. Gracias. Senador Cast. Bueno, agradecer también la presentación y aquí una consulta al Ejecutivo. Si uno va a la lámina, el punto número 3 del secreto bancario, dice procedimiento vigente y modificaciones, y explica un poco en una columna que lo vigente y las modificaciones. Y ahí la pregunta que le haría es, hoy día, en la actualidad, dado que el procedimiento vigente es que el impuesto interno le pide al banco, ¿no es cierto? El banco le informa al cliente y el cliente puede decir que sí o no, básicamente. La pregunta es, ¿qué porcentaje de veces te dicen que no, básicamente? O sea, en el fondo, ¿en qué porcentaje de las muchos requerimientos que probablemente hace impuesto interno al banco se encuentra con la dificultad de decir que no? Pues si yo fuese un contribuyente y le digo que no al impuesto interno, yo de cajón digo, es posible que me lleven a un requerimiento judicial. Y por lo que vemos, en general, los requerimientos judiciales le va bien a impuesto interno. O sea, no tiene. Entonces, estos números no lo hemos analizado, pero me gustaría ver si hay algún orden de magnitud de qué tan bien está funcionando el flujo de información en la gran mayoría de los casos versus aquellos donde, insisto, cualquier contribuyente que eventualmente diga que no, se va a enfrentar con la posibilidad alta de que Impuesto Interno vaya a solicitarlo por la vía del tribunal correspondiente. Bien, primero a don Juan Ignacio para hacerse cargo de la inquietud que planteó el senador Coloma, y a continuación del Ejecutivo le doy la palabra. Don Juan Ignacio. Presidente, por su intermedio al senador Coloma y también a los miembros de la comisión. Sobre la estructura de gobernanza, bueno, yo creo que es un avance que se introduzcan alta dirección pública al Servicio de Impuesto Interno, entiendo que al segundo nivel jerárquico. La pregunta es respecto de, y por tanto, digamos, está bien. La pregunta es, hoy día, ¿qué espacios puede ver uno, por ejemplo, para introducir gobernanzas colegiadas al servicio? Sobre todo si finalmente, porque en el fondo uno no tiene que olvidarse de que mientras más atribuciones uno le entrega al servicio, lo cual por definición no es negativo,
tiene que haber más contrapesos a la definición. Por eso cuando uno recordaba la lámina digamos, esta idea de Oliver Williamson respecto al oportunismo, lo importante de la idea de la estructura de gobernanza es cómo diseñamos el control de las relaciones entre contribuyentes y la administración tributaria. Mientras más, uno debería pensar que mientras más atribuciones inclusivas tenga la administración tributaria, también debería ir acompañado de más contrapesos y garantías al contribuyente. Porque finalmente todas estas facultades, ¿no es cierto?, requieren revisiones, requieren decisiones y sobre todo requieren reducir la posibilidad de decisiones que pueden estar influidas por soluciones de política contingente. Y en esos esquemas, los nombramientos colegiados permiten justamente morigerar la toma de decisiones que puedan resultar especialmente gravosas o políticamente complejas en un determinado momento. Esto lo digo, ¿no es cierto?, en la medida en que hayan más facultades y hayan mayores y hayan, digamos, mayores elementos que impliquen más poder al servicio. Con modificaciones en el margen, probablemente uno puede seguir con la gobernanza que tiene hoy día, con modificaciones como las que propone el proyecto, en los términos que están hoy día, probablemente uno debería tratar de avanzar hacia entregar una gobernanza colegiada a nivel de dirección, o al menos generar instancias donde las decisiones colegiadas, digamos, sean vinculantes para la toma de decisiones. Eso en cuanto a la gobernanza. Y respecto al cálculo de la nación, la verdad es que nosotros no tenemos un cálculo hecho al respecto, por lo cual ahí preferimos, o sea, no podemos emitir una opinión porque no tenemos un cálculo hecho al respecto. Muchas gracias. Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, ¿Qué dijo el otro? No, a la consulta del senador Kass, por su intermedio, presidente, claro, no existe tal porcentaje porque el servicio no utiliza esta herramienta. De hecho, como bien señala el expositor, en los últimos años ha ocupado solo 4 veces. Ahora, me permito tomar la palabra en este sentido porque cabe preguntarse que si una medida se ocupa tan poco es porque no sirve o porque efectivamente es innecesaria. O sea, y eso es lo que el servicio ha explicado, digamos, hasta el cansancio, y el Ejecutivo también. O sea, la actual construcción de procedimiento de secreto bancario simplemente no sirve para los fines del cumplimiento tributario. Entonces, por eso hay 4 requerimientos. Entonces, es verdad, se aprobaron, sí. ¿Por qué? Porque, como lo dice, por ejemplo, el informe de la Corte Suprema, plantearse si la información bancaria es o no relevante para el cumplimiento tributario, la respuesta va a ser siempre sí. Lo dice la Corte Suprema en la minuta que, de hecho, entiendo está en manos de esta comisión. Entonces, la pregunta correcta es, ¿por qué no se está utilizando? No se está utilizando porque el procedimiento no funciona. Entonces, tenemos que corregir el procedimiento para que funcione. Tienen que haber garantías del contribuyente, tiene que haber procedimientos. Esa es parte de la conversación que tenemos que tener. Pero a mí lo que me extraña es que se argumente que, como se ha utilizado poco, quiere decir que en verdad no sirve el secreto bancario, cuando en verdad la pregunta natural creo es decir, ¿no será que no está funcionando el procedimiento? Y por tanto, conversemos del procedimiento. Yo creo que eso es lo que tenemos que dar. Entonces, respecto a lo que plantea el senador Kass, claro, el servicio no suele requerirle al banco, porque si le dicen que no, es el equivalente a, tiene 2 vías, o se demora 2 años en obtener la información, cosa que ya no le sirve, porque en esos 2 años le llega la prescripción. Porque el servicio no fiscaliza de forma automática. O sea, si yo declaro el IVA, el IVA que se declara en julio no me lo están fiscalizando en agosto, me lo estarán fiscalizando el año siguiente. Y por lo tanto ya transcurrió 1 año de fiscalización, o sea, de prescripción. Y si yo me demoro 2 años en obtener el secreto bancario, ya la información me es absolutamente innecesaria, poco adecuada para los plazos de fiscalización del Servicio de Impuesto Interno. Entonces la conversación es más amplia. Tenemos que conversar de procedimiento, a lo mejor hay que conversar de prescripción. Porque si yo me demoro 2 años, tenemos un problema. Entonces,
lo digo es porque es relevante. O sea, un procedimiento exacerbadamente largo, como el actual, implica que al final del día no se utiliza la herramienta porque o el servicio hace que le prescriban las normas o, mejor, termina la fiscalización con lo que tiene. ¿Y qué hace el servicio? Termina la fiscalización con lo que tiene. Y eso es, obviamente, menos prolijo de lo que debiese ser. Senador Coloma. No, muy brevemente, que no puedo dejar emitir un par de breves comentarios. No, primero, hay dos formas de ver como todo en la vida. Uno dice que se usa poco, ¿por qué no? Pero cuando se usa, siempre se acoge. O sea, nadie puede decir que no hay voluntad de acoger. Es un instrumento que es válido y un instrumento que funciona. La pregunta es, entonces, no es que cambiar el sistema, que es lo que sugiere o lo que sugería en la Cámara de Diputados la propuesta, sino que cómo hacerlo más rápido. Porque yo quiero agregar, tal como agrega un fallo del Tribunal Constitucional, que creo que el más interesante, que hace muchos años que se generó respecto de eso, que hay un mérito muy importante, porque ¿sabes? Lo que no cambia es la naturaleza de la información. Porque usted lo fija, porque el riesgo que podría haber en la demora es que alguien pueda cambiar, a diferencia de otra cosa, la contabilidad, por así decirlo. La gracia de esto es que no cambia el tema bancario. O sea, ahí hay una garantía de que el plazo, el hecho no se puede modificar. Es que es re importante porque el dato no lo puedes modificar. El dato no puede modificarlo, a diferencia de otras cosas que sí puede modificar el dato. Este dato es inmodificable. Entonces el problema de fondo, y esto es bien relevante, a mi juicio, y esto podemos discutirlo, no hay que cambiar el sistema, que yo creo que es perfectamente válido y legítimo, de cómo armonizar el derecho a la intimidad con la necesidad de investigar algún acto que puede ser delictual y por tanto hay que investigarlo y hay que recurrir a la legitimidad de alzar el secreto bancario. Si yo siempre encuentro que es legítimo, si lo que yo reclamo siempre es que tenga que hacerse por los procedimientos judiciales. Entonces el problema de fondo, que esto es re importante, es tratar de ver cómo ese plazo, que usted dice que puede ser de 2 años, no podemos acortarlo, y creo que eso ayudaría mucho a mantener lo que el Ejecutivo plantea, que es agilizar el trámite, versus lo que algunos planteamos, que siempre resguardando por vía judicial también la intimidad de la persona. Pero creo que es interesante la forma de plantear. Bien, vamos a continuar escuchando la audiencia. Siempre juicio que siempre queda en el aire el por qué razón varios países que han recorrido un camino tal vez mejor que el nuestro a rato no requieren esa autorización judicial para ir al secreto bancario. Ya estamos hablando de sociedades y democracias bien constituidas, se respeta el Estado de Derecho, economía de mercado, etcétera. Ya, pero bueno. No se aproveche los comentarios. No, pero si yo también tengo derecho a opinar, no porque esté sentado en la cabecera, además no es por mucho rato. Ya. Bien, sí, somos realistas. A continuación vamos a escuchar a Rumbo Colectivo, a su director ejecutivo, el señor Tomás Leighton, que creo que está en línea, ¿correcto? Ahí está, muy bien. Correcto. Don Tomás, presidente. somos todos oídos. Hola, muy buenos días. Quisiera partir agradeciendo a todos los integrantes de esta comisión por intermedio de su presidente, siento el honorable senador Ricardo Lagos Weber, por la oportunidad de compartir esta presentación el día de hoy. En particular, hablo en nombre de Rumbo Colectivo, que es un centro de pensamiento entre muchos, de distintos signos políticos, que tratamos de aportar un grano de arena al diálogo democrático sobre políticas públicas relevantes en el Chile actual. Bien, quisiera partir diciendo que esta presentación no se trata de medidas específicas para conseguir un mayor cumplimiento tributario en este caso, sino que hoy quisiera comentar un tema que no ha sido abordado de forma suficiente, a nuestro parecer, en el debate público, y que dice relación con las consecuencias del incumplimiento tributario en la concentración de la riqueza económica y los efectos que ello genera a nivel social, político y económico. En primer lugar, voy a dar cuenta de los efectos del incumplimiento tributario en la concentración de la riqueza a través de un ejercicio aritmético de elaboración propia. En segundo lugar, voy a comentar brevemente algunos de los efectos sociales, políticos y económicos de la concentración de la riqueza, documentado en literatura especializada y principalmente en informes de organismos internacionales. En tercer lugar, me voy a detener a resaltar algunos hallazgos empíricos interesantes sobre cumplimiento tributario y tasas de retorno según patrimonio.
En cuarto lugar, en base a otro ejercicio, se intenta responder a la pregunta de cuál sería el nivel de concentración de la riqueza en Chile si pudiéramos reducir los niveles del incumplimiento tributario basado en los microdatos de un informe publicado por el Ministerio de Hacienda del año 2022. Y hacia el final, por supuesto, se esbozan algunas lecciones en el marco del pacto fiscal que se está discutiendo en nuestro país en la actualidad. Bien, sobre los efectos del incumplimiento tributario en la concentración de la riqueza, ¿cierto? La idea principal es la siguiente, ¿cierto? Cuando una persona o un grupo económico que incumple obligaciones tributarias va a generar un incremento artificial e ilegítimo de su rentabilidad del patrimonio después de impuestos. Entonces, teniendo a personas o grupos económicos, la idea de hecho no es personificar en un individuo, sino que cuando hay grupos económicos o familias con igual patrimonio y renta, antes de impuestos, si una de ellas incumple obligaciones tributarias, termina, ¿cierto?, acumulando riqueza a una tasa mucho mayor que la persona que cumple con sus obligaciones tributarias en el marco de la ley. Y como podemos ver acá, ¿cierto?, hay un ejemplo numérico que busca ilustrar cuantitativamente cómo el incumplimiento tributario genera efectos importantes en la concentración de la riqueza. En el eje Y se muestra la riqueza total y en el eje X los años transcurridos. En azul se muestra la riqueza después de X años de quien cumple 100% de obligaciones tributarias, mientras en naranjo el nivel de patrimonio de quien cumple un 50% de obligaciones tributarias. Y como se puede apreciar, a medida que va avanzando el tiempo, la persona o el grupo económico o la familia que tiende a incumplir más sus obligaciones tributarias tiene un ritmo de crecimiento de riqueza más grande de quien cumple. Por lo tanto, cuando hayan transcurrido 46 años, el nivel de riqueza de quien incumple llega a ser más del doble del que cumple con las obligaciones tributarias. Y por ende, en conclusión, los niveles de incumplimiento tributario generan efectos significativos, sobre todo en el mediano y en el largo plazo, en el ritmo de cómo se va concentrando la riqueza en la economía. Ahora bien, lo que hay que preguntarse acá es por qué nos importa, por qué es importante la concentración de la riqueza. Y lo que nosotros queremos traer a colación acá es, por ponerlo de alguna manera, dos ramas de la literatura que han documentado los efectos de tener una mayor concentración de la riqueza. Por un lado, ¿cierto?, los efectos sociales y políticos, y por otro lado, los efectos económicos. En relación con los efectos sociales y políticos, en primer lugar, uno encuentra estudios que muestran que una mayor desigualdad genera un menor acceso al desarrollo de talentos, sobre todo en los grupos más vulnerables de la población. Hay otros estudios que muestran fuertemente correlación negativa entre desigualdad y movilidad social. Naciones Unidas, en particular el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, habla sistemáticamente de cómo la mayor concentración de la riqueza conlleva que los grupos económicos tengan mayor influencia sobre el sistema político y el sistema económico, lo que genera ineficiencia. Y finalmente, un país más desigual con mayor concentración de riqueza aumenta la desconfianza entre los ciudadanos. Y en otras palabras, ¿cierto?, la segregación social lo que hace es afectar la cohesión que tenemos en la sociedad. Y como consecuencia de ello hay mayor riesgo de inestabilidad social y ¿por qué no, inestabilidad democrática? Y respecto a los efectos económicos, que yo creo que esto es bien interesante, lo que se ha documentado es que se puede afectar la innovación y la productividad, básicamente porque las capacidades y las oportunidades no están uniformemente distribuidas, teniendo en consideración que el desarrollo de habilidades, capacidades e innovación dependen del origen y la situación socioeconómica de la persona. Hay otras líneas de investigación especializadas, ¿cierto?, que señalan el impacto negativo de una desigualdad muy alta en el crecimiento económico de largo plazo. Y yo creo que eso es tremendamente relevante para el trabajo de esta comisión, entendiendo el crecimiento económico como una prioridad casi transversalmente compartida en el Congreso Nacional. Hay varios autores que muestran que si la distribución de recursos económicos está concentrada en un pequeño grupo, esto tiene el riesgo de que ese pequeño grupo va a influenciar
también las instituciones políticas y económicas, perpetuando la desigualdad a su beneficio y limitando las oportunidades de desarrollarse y de innovar a otros grupos de la población, lo que en el largo plazo puede llevarnos a un estancamiento económico y social. Y finalmente, solo mencionar de que una gran concentración de la riqueza también genera una menor creación de empresas, sobre todo pequeñas empresas. Cualquier persona que haya emprendido podría hacerse la idea de que por restricciones de liquidez los mercados se concentran, hay mayores barreras de entrada, por lo que se necesitan más recursos para acceder a los mercados, de modo que cuesta mucho que los actores ingresen. Y en otras palabras, uno podría decir que se perpetúa una competencia de bajo nivel y esto termina afectando el crecimiento a largo plazo. Ahora, hay hallazgos, hay dos hechos empíricos que ha documentado la literatura para varios países y que vale la pena también mencionar en este contexto. En primer lugar, que las personas de alto patrimonio incumplen proporcionalmente más sus obligaciones tributarias. La razón de esto es que para generar incumplimiento tributario más sofisticado se requiere cierto acceso a la industria de asesorías tributarias, de planificación tributaria agresiva, que en general son accesibles para grupos económicos de alto patrimonio y o ingresos. Por ejemplo, en países escandinavos los más ricos tienen tasas de evasión de alrededor del 25% y para el resto de la población es de apenas de un 0.6%. Considerando además que los países escandinavos, ustedes bien lo saben, ¿cierto?, tienen una administración tributaria más robusta, tienen índices de respeto a la autoridad tributaria muy grandes ya entre los países desarrollados, y en general tienen instituciones duraderas, ¿cierto? Entonces llama mucho la atención que en estos países, teniendo esos aspectos positivos, aún así exista alta evasión. Y los autores sugieren que es plausible pensar que si esto es así acá, en otros países puede haber resultados similares o incluso peores. En Estados Unidos también hay evidencia de que las personas de alto ingreso tienen una tasa de incumplimiento entre el 20 y el 25%. Las personas de alto ingreso, ¿cierto? Mientras que para el 50% de menos ingresos el incumplimiento llega alrededor de un 7%. Y el segundo hecho empírico que yo antes ya esbozaba, ¿cierto?, dice relación con que las personas de alto patrimonio tienden a tener tasas de retorno más altas que el resto de la población. Y acá hay bastante evidencia para países desarrollados, ¿cierto? Por lo tanto, si uno junta estos dos efectos, por un lado que las personas de alto patrimonio tienen tasas de retorno más altas que el resto de la población, y que además son los que incumplen proporcionalmente más sus obligaciones tributarias, la mezcla de estos dos elementos lleva a que la riqueza se acumule a una velocidad muchísimo mayor y además de manera ilegítima, incumpliendo la ley que nos damos y las normas que nos damos para poder tener pactos fiscales duraderos. Ahora bien, ¿qué se podría decir respecto a eso para el caso de Chile? ¿Cierto? Esa es la pregunta a continuación. En este gráfico lo que mostramos es la evolución de la riqueza en ausencia de medidas que aumenten el cumplimiento tributario. Y básicamente lo que uno podría hipotéticamente decir, ¿cierto?, es que para las personas del 0.01%, que en el caso de Chile alrededor de 1.500, 1.300 contribuyentes, su patrimonio aumenta en promedio mucho más rápido que el de todo el resto de la distribución, incluso, y de manera notoria, incluso respecto a los que pertenecen al 0.1% de la distribución. Y ahí hay tres razones, ¿cierto? Estas personas tienen mucho patrimonio, sus tasas de retorno son altas, incumplen proporcionalmente más sus obligaciones tributarias. Entonces, cuando se juntan esos elementos, se obtiene que finalmente los más ricos acumulan significativamente mucho más patrimonio que el resto. Este ejercicio, de alguna manera, proyecta la evolución de la riqueza promedio de cada uno de estos cuantiles, asumiendo las tasas de retorno encontradas en la literatura
y las tasas efectivas de impuesto a la renta publicadas por el Ministerio de Hacienda el año 2022. Ahora, ¿cuál sería, cierto, el nivel de concentración de riqueza en Chile si se aumenta el cumplimiento tributario? Tiene mucho sentido en relación con lo que se está discutiendo hoy día en esta comisión. Uno puede analizar, cierto, a través de un escenario contrafactual, pero que aún así es útil a este ejercicio, y hacerse la pregunta de cuál sería el nivel de concentración de la riqueza en Chile aumentando el cumplimiento tributario, que es lo que busca el proyecto de ley. Y en este gráfico se muestra la riqueza promedio del 1% más rico en 30 años hacia el futuro, pero en 4 escenarios distintos. Un status quo sin medidas para aumentar el cumplimiento tributario, en donde la tasa efectiva actual del 1% más rico, ¿cierto?, es del 16%. Un escenario 2, donde el mayor cumplimiento tributario lleva un aumento de la tasa efectiva de impuestos del 1% más rico a 20%, y los escenarios, el segundo y el tercer escenario, en donde la tasa efectiva aumenta a 25 y 35% respectivamente. Bueno, recordemos, ¿cierto?, que la tasa efectiva son los impuestos totales pagados, ¿cierto?, corporativos y personales como fracción de los ingresos totales devengados de una persona. Y este análisis lo que nos muestra finalmente es que en el status quo la riqueza del 1% más rico es de 11%, 27% y 67% más alta que los escenarios 1, 2, 3 respectivamente. O en otras palabras, que en el medio o largo plazo en Chile la desigualdad de la riqueza será aún mayor si no tomamos ahora medidas que aumenten los niveles de cumplimiento tributario. Y esto ocurre porque el mayor cumplimiento tributario aumenta las tasas efectivas de impuestos pagados. O sea, los impuestos son pagados de acuerdo, ¿cierto?, a las leyes y al espíritu de las leyes para poder obtener esos mayores niveles y tasas efectivas pagadas. Para concluir, ¿cierto?, el principal mensaje que quiero dejarles en esta presentación, que pues vista en perspectiva, ¿cierto?, es más amplia y es menos desde el aspecto jurídico, y es más desde el aspecto sociológico, económico y político, es que el incumplimiento tributario, ya sea por evasión o elusión, tiene consecuencias que son cuantitativamente significativas en la desigualdad de riqueza, y que esto se explica por el aumento artificial e ilegítimo de las tasas de retorno de las personas que incumplen sus obligaciones tributaria. La mayor desigualdad de la riqueza, a su vez, tiene consecuencias negativas para el desarrollo social, económico y político de la nación. En Chile hoy día ya tenemos una alta concentración de la riqueza, eso no es una novedad para nadie, ¿cierto? El 1% más rico concentra la mitad de la riqueza total. De modo que es fundamental hoy día y no mañana avanzar en mayor equidad y justicia social, tomar medidas concretas que nos permitan aumentar el cumplimiento tributario, concretas y lo más precisas y trabajadas posible. Por eso celebro también el diálogo que se da en esta comisión entre distintas visiones políticas, pero nosotros desde Rumbo Colectivo creemos que este proyecto es un avance importante y relevante en esa dirección. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a toda la comisión por permitirnos el espacio el día de hoy. Bien, gracias Tomás y a Rumbo Colectivo por su presentación. Si alguien tiene alguna inquietud, yo solamente una cosa muy menor. Seguí atentamente su presentación y usted tiene una amplia bibliografía al final de su presentación, pero hay una que no aparece, que está citada en todo caso, cuando habla de... Aquí, cuando habla de la evidencia empírica, las personas de alto patrimonio. En el punto 4 de la segunda parte, señala: en Chile la tasa efectiva sobre impuestos para el 0,01% más rico es de 11%, es Hacienda 2022. Y no está ahí, así que después la pueda juntar para saber, para preguntarle a Hacienda. ¿Ah? Nada más, eso. Por supuesto. ¿Ya? Pero no, un tema muy menor. ¿Ah? Pero se entiende el punto que ha hecho respecto a cómo afecta la concentración del ingreso a la falta de cumplimiento tributario. O sea, está hecho el punto. Si no alguien más tiene algo que agregar, le quisiera dar la palabra
Ahora a Germán Consultores, a su director, al señor Jorge Germán, por favor. Y después a Deloitte. Perdón. Deloitte. Don Germán. Perdón, denme un segundo. Sí, senador Casta. Más que una pregunta, una reflexión, dado que la posición que tuvimos de rumbo colectivo fue más bien conceptual, su 85% y un 15% dedicado al proyecto de ley. Yo creo que aquí hay que, y esto es bien relevante, primero yo creo que el desafío recaudatorio que uno debería tener es traer más riqueza a tener residencia tributaria en Chile. O sea, creo que de los diseños equivocados que han habido es cuando empiezan con este tipo de ideas de impuesto al patrimonio, que al final lo único que hacen es generar que la riqueza cambie de domicilio tributario. Y hay muchos países que compiten para poder tener esas bases tributarias en sus propios dominios. Por lo tanto, yo creo que es muy relevante entender de que hoy día, dado que los capitales se mueven con mayor facilidad que las personas, un sistema tributario eficiente, que permita recaudar más, que permita hacer de una sociedad más próspera, tiene que ser simple, tiene que ser competitivo y tiene que evaluarse con otras opciones que van a tener todos los que buscan maximizar sus retornos. Aquí cualquier agente económico va a buscar maximizar siempre sus retornos. Eso como elemento general y por lo tanto creo que hoy día incluso hablar de riqueza a nivel de países es cada vez más complejo porque hoy día las fronteras desde el punto de vista de patrimonio son cada vez más difusas. Gente con doble nacionalidad, altos patrimonios que se mueven de un lugar a otro. Entonces, yo la verdad que solamente en este debate de ideas para buscar perfeccionar el sistema tributario, creo que aspirar a ser un país que recaude, que ojalá dé certeza jurídica, que sea competitivo, cosa que las tasas efectivas de recaudación sean reales, es correcto. Y lo segundo, que en el caso de los altos patrimonios, o alta riqueza, acá hay un rol que es centralmente el Servicio de Impuesto Interno, que es justamente lo que estamos hablando. O sea, el 80-20 de dónde puedo ir a buscar con más efectividad recaudación, obviamente son en las personas de alto patrimonio. Esas mismas personas de alto patrimonio van a buscar siempre poder pagar lo que corresponda. Algunos van a querer no pagar y eso se van a meter en un problema porque están evadiendo la ley o están cayendo en un delito. Pero los que quieran pagar, la gran mayoría va a querer pagar lo justo. Nadie le gusta pagar impuestos de más. Eso también es parte de los agentes económicos en todas partes del mundo. Entonces, creo yo que más que tener una discusión si es que los que tienen más pagan menos, la pregunta es ¿por qué un sistema de impuesto interno o un sistema de cumplimiento tributario no funciona a la altura para que efectivamente eso no ocurra? Y ahí es donde creo que tenemos que entrar a la discusión que tuvimos previamente. ¿Cómo hacemos un sistema que permita la fiscalización en forma efectiva, que sea simple, que atraiga nuevos capitales al país y que finalmente nos genere un ecosistema donde la recaudación, la inversión y todos los elementos virtuosos de tener un sistema tributario predecible hacen que el país finalmente no solamente sea atractivo porque tenga bajas tasas, que es un elemento que consideran los agentes económicos, sino que también sea atractivo porque es simple. Porque en el fondo es un país donde puedo invertir y sé que haciendo las cosas relativamente bien van a querer venir a tener la residencia aquí. Y termino con un último comentario, presidente, que ojalá algún día se haga este ejercicio. Se habla mucho de que en Chile hay mucha desigualdad de los ingresos y más allá que los datos empíricos demuestran que a nivel latinoamericano no es cierto que Chile es el país más desigual, ni mucho menos. Pero incluso el problema que tenemos, presidente, es que muchas veces no se habla del flujo de ingresos y nadie ha hecho un estudio de la distribución del patrimonio de los chilenos. Repito el punto. Uno puede evaluar la desigualdad de los flujos, de cuánto gano mes a mes, y otro puede evaluar el stock, que son sacar el Gini, por ejemplo, del stock de patrimonio de las personas. Y ese estudio creo que sería muy valioso porque, dada nuestra política de vivienda, particularmente en los últimos 40 años, somos de los pocos países, si no el único, que en Latinoamérica le entrega a miles de familias, particularmente a madres de niños y a padres de niños, la vivienda propia. Entonces, el subsidio de la vivienda propia, que es lejos el mayor subsidio que entrega a Chile y lejos el mayor subsidio que probablemente se entrega en Latinoamérica a cualquier familia, que tiene un orden de magnitud de los 25 o 30 mil dólares por familia, es una transferencia que hace que el patrimonio de esa familia cambie sustantivamente. Y no solamente que cambie al momento de recibir la vivienda, sino que cambia al momento de que el país evoluciona, crece y por lo tanto la plusvalía de esa misma vivienda queda en la familia.
Y por lo tanto creo que muchos de estos mitos de que Chile es un país tremendamente desigual, en el minuto que alguien haga un estudio serio, yo sé que es difícil hacerlo porque necesitaría los datos de patrimonio de otros países para poder compararlo, pero por lo menos se podría ver, y ese es un estudio que tal vez no es tan difícil de hacer, el Gini comparado de flujo de ingresos versus el Gini comparado del mismo país, cómo cambia cuando metamos el patrimonio. Y creo que nos llevaríamos sorpresas bastante positivas porque, insisto, creo que la gracia de la vivienda propia es que además no genera ningún incentivo perverso. Es una transferencia de capital neta a la familia que en el fondo invita a cuidar efectivamente ese patrimonio y que además si al país le va bien, ese valor de la vivienda propia va creciendo. Eso nomás, presidente. Gracias. Muchas gracias, don Felipe. Es una reflexión, se agradece. Bien, ya, pero yo quiero escuchar ahora a don Germán Consultores, el señor Jorge Germán, su director. Tiene la palabra don Jorge. Don Jorge, está muteado parece. Ya, ahí sí. Ahí me escucha, ¿cierto? Ahí me escuchan, ¿cierto? Perfectamente, muchas gracias. Ya. Muy buenos días, señor presidente Ricardo Lagos Weber. Muchas gracias por la invitación. Por su intermedio, saludar al resto de los senadores presentes en la comisión. Mi nombre es Jorge Germán, soy profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y también director de Germán Consultores. El primer tema que quiero desarrollar se relaciona con el tema de la administración tributaria moderna. A nivel internacional, la mayoría de los países en el grupo del G20, que son las economías más grandes a nivel mundial, de alguna manera tienen un organismo único tributario, unificado, en que se encargan del cobro de los impuestos directos e indirectos, incluida la administración de impuestos especiales, y hay algunos casos que incluso tienen el mandato de recaudar las contribuciones de la seguridad social. Todos los organismos tributarios de la economía del G20 de alguna manera incluyen una división dedicada a la recaudación de deudas tributarias, que en la comparación con nuestro país eso no ocurre, ¿cierto? Porque tenemos de forma separada el Servicio de Impuestos Internos de la Tesorería General de la República, que está a cargo de la recaudación de las deudas tributarias. Después, al observar este grupo de países del G20, se observa de que en el caso de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México y Argentina, es decir, economías desarrolladas y economías emergentes, como el caso de México y Argentina, presentan lo que se denomina el Consejo de Supervisión de la Administración Tributaria, ¿ya? Al analizar las economías del G20, estas 20 economías, de alguna manera se observa que los directores de las administraciones tributarias son elegidos por los gobiernos de turno, pero, por ejemplo, está el caso particular del Reino Unido, en que de alguna manera existe la carrera funcional. Al respecto, yo analicé una lista de los 20 países más grandes a nivel global, ¿cierto?, desde el punto de vista de su economía. Esto es una elaboración propia en base a la OCDE, y de alguna manera ahí se puede observar con cierto detalle el tipo de institucionalidad, donde Argentina, Canadá, México, Reino Unido y Estados Unidos tienen un consejo de administración, ¿ya?, que supervisa el actuar del director de impuestos internos de cada uno de sus países. La relación con el gobierno en todas las jurisdicciones es a través del Ministerio de Hacienda o Ministerio de Finanzas, ¿ya? Y existen casos especiales, por ejemplo, donde en Australia existe un inspector general de impuestos de forma adicional, en Canadá existe el defensor del contribuyente, como lo tenemos acá en Chile, en Sudáfrica existe el defensor del contribuyente, en Reino Unido existe la oficina arbitral, que tiene la misma lógica del defensor del contribuyente, y en Estados Unidos es el país que de alguna manera ha sido más precursor en que no solamente tiene el defensor del contribuyente, sino que también tienen el inspector general de la administración tributaria, que sería como una especie de contraloría, ¿ya? Al respecto, la propuesta número 1 que quiero mostrarle a ustedes es sobre
instalar un consejo asesor tributario en nuestra administración tributaria. Y esto es recomendable debido a las mayores atribuciones que se le está dando en este proyecto de ley al Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo, en la norma antiilusión y el secreto bancario, en un caso particular, ¿ya? Entre otras de las medidas que se le da más prerrogativa al Servicio de Impuesto Interno desde el punto de vista administrativo. Y básicamente lo que yo señalo acá en mi propuesta es seguir el modelo de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, ¿ya? Por ejemplo, se podría desarrollar un consejo que podría estar compuesto por 5 miembros, quienes elegirán al director de Servicio de Impuesto Interno. Claramente esto es un cambio estructural en relación a lo que conocemos hoy día sobre la estructura del Servicio de Impuesto Interno, pero yo creo que dadas las mayores atribuciones desde el punto de vista administrativo que se le están dando al Servicio de Impuesto Interno en este proyecto de ley, yo creo que es necesario dar la confidencialidad a los contribuyentes sobre un actuar diligente de la administración tributaria, de alguna manera alejada de la esfera política. También en el nombramiento del director de impuestos internos se debería promover la carrera funcionaria, no solamente que sea elegido por alta dirección pública y que también este consejo de alguna manera lo elija, sino que también se promueva la carrera funcionaria. Y el mejor ejemplo que yo he visto en los países desarrollados en el Reino Unido, con el director de impuestos internos Jim Harrah, que desde los años 80 que ha estado trabajando en el Servicio de Impuestos Internos, ha pasado varias etapas hasta que hace unos años atrás llegó a ser el director de Impuestos Internos. Yo creo que de alguna manera también hay que promover la carrera funcionaria en los directores de Servicio de Impuestos Internos. Las principales funciones que debería tener este consejo sería supervisar las operaciones de largo plazo y la planificación estratégica del Servicio de Impuestos Internos, revisar la dirección general del servicio y que ésta se ciña a la misión de la institución. También opinar y brindar asesoramiento vinculante sobre las revisiones de la política operativa, como la norma general antiilusión, el secreto bancario en el régimen excepcional, ¿cierto?, que se está desarrollando en este proyecto, avenimientos extrajudiciales y casos de relevancia de connotación social en nuestro país. También tener una supervisión directa del presupuesto, revisar y aprobarlo. Y por último, garantizar el tratamiento adecuado de los contribuyentes por parte del servicio, lo que implica que el defensor del contribuyente dependa de él, ¿ya? También la segunda propuesta, que esto es un poquito más transgresora, que es la unificación tributaria. Lo que uno observa en los países del G20 es que existe una unificación tributaria en el sentido de que lo que podríamos hacer en nuestro país es una fusión entre el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República. Por ejemplo, ambas instituciones recaudan impuestos por contribuciones. En el caso de impuestos internos recauda ciertos impuestos especiales, el tabaco y los combustibles. Y por otro lado, la Tesorería General de la República recauda patentes mineras, agua, marítima y móviles verdes, por ejemplo, ¿ya? Lo que uno observa en el análisis internacional es que la recaudación y la cobranza de las deudas son divisiones especializadas dentro de los servicios de impuestos internos. En el caso nuestro lo tenemos completamente separado. Y muchas veces se generan doble funcionalidad, ¿ya? El mejor ejemplo es el pago de las contribuciones. Existe arbitraje en el pago de las cuotas vencidas con multas e intereses. Hoy día, si uno tiene una cuota vencida de las contribuciones y va y las quiere pagar en el servicio de impuesto interno, el monto vencido no tiene condonación de multa e intereses. Por otro lado, uno va a pagar las contribuciones a la Tesorería General de la República y de forma automática la Tesorería te genera una condonación. Entonces, de alguna manera, hoy día, 2024, se genera un arbitraje en el pago de las cuotas vencidas. Y es más, cuando uno paga las cuotas vencidas en la Tesorería General de la República, esa información no está detallada en la página web del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, por ejemplo, uno vende una propiedad y te pide el certificado de pago de contribuciones. Si uno tiene contribuciones vencidas y pagó en la Tesorería General de la República aplicando este arbitraje que digo yo que existe hoy día en la actualidad, tiene que buscar los certificados en la tesorería. Si pagó a tiempo y lo hizo en el Servicio de Impuestos Internos, tiene que buscar los certificados en impuestos internos. Pero no hay un repositorio que incluya todo, ¿ya? Y eso de alguna manera muestra de que hoy día, en el contexto de la armonización tributaria,
y en el contexto de la modernización del Estado, de alguna manera yo creo que este es un tema que hay que debatir, tal vez no necesariamente sea algo que se quiera incluir en este proyecto de ley, este es algo bastante transgresor, ya un cambio de paradigma, pero en el mundo internacional esto existe y de alguna manera es un tema que hay que incorporar en el debate. En respecto con la informalidad, es importante ahondar un poco en el diagnóstico que en el proyecto de ley no lo hace, en que existe una encuesta del Ministerio de Economía, que es la 7ª encuesta de microemprendimiento, que de alguna manera señala de que existen 1.152.000 microemprendedores informales, que representa el 58,3%, y 824.000 formales, ya en el 2022. Cuando uno muestra la cifra por hombre y mujer, se observa que las mujeres tienden a estar más en la informalidad que los hombres. Después, a nivel de regiones, se observa que la región de Antofagasta es la que tiene una proporción mayor de informalidad con un 73,4%, seguido de la región de la Araucanía con un 70%, después viene Arica y Parinacota con un 67,2% y después siguen otras regiones hacia atrás, ¿ya? También en la distribución de la informalidad es importante mostrar de que cuando se le pregunta a los emprendedores sobre si inició o no inició, se realizó inicio de actividad, se observa que la informalidad prevalece de forma importante en la agricultura y pesca, en la construcción y en la industria manufacturera. En el comercio, más o menos la mitad es informal, ¿ya? Como que uno tiende a ver de que el comercio es un sector bastante informal. Sí, la mitad es informal, como lo que vemos acá, pero la agricultura, pesca y construcción es mucho más. Entonces es importante también tener en cuenta eso en la discusión. Y cuando se le pregunta al microemprendedor cuáles son las razones de no haber iniciado actividades en impuestos internos, la primera razón es que el negocio es demasiado pequeño o la actividad es poco frecuente. Es decir, la estructura del negocio no es acorde para entrar a la formalidad, ¿ya? Y después viene una lista de razones de que el registro no es esencial para el funcionamiento del negocio. Ningún negocio como el mío tiene registro, no sabe cómo registrarse, el proceso de registro es muy caro, el proceso de registro toma tiempo, ¿ya? Y por último está ahí el temor a ser fiscalizado. Entonces, básicamente, es importante en este diagnóstico tener claro que las razones de la informalidad son que muchas veces la estructura del negocio es muy, muy precaria. Y segundo, el registro, es decir, el trámite de constituir la sociedad y hacerla formalmente, muchas veces tiene una burocracia de por medio, ¿ya? Más que el pago de impuestos per se, ¿ya? Por eso que creo yo que este proyecto de ley de alguna manera busca controlar la informalidad en base a el IVA en la adquisición de bienes del extranjero y también en las obligaciones de información. Yo creo, por las razones que voy a mostrar en la próxima diapositiva, yo creo que las medidas acá de este proyecto son exiguas para hacerse cargo de la informalidad. Pero antes de eso, de entrar a las propuestas, es necesario revisar la eliminación de la exención del IVA a bienes que son menos de $41. No hay que eliminarlo, yo creo que se podría hacer una solución intermedia, que es tal vez poner un tope anual de $200 por persona, como lo hacen los uruguayos, por ejemplo. En relación a las plataformas internacionales, los intermediarios como AliExpress, Temu, por ejemplo, en el proyecto de ley se hace que ellos sean responsables del IVA hasta los $500, ¿ya? Es importante tener presente que estas plataformas son un mercado de dos partes, que de alguna manera permiten la coordinación, la interacción entre el comercio y el consumidor, ¿ya? Si nosotros lo comparamos con el negocio de streaming de video, que fue legislado por este Congreso, ¿cierto?, el 2020, el pago del IVA, la luja tributaria es diferente. Más allá de que el negocio del streaming de video corresponde también a una plataforma de dos partes, en que por un lado están los generadores de contenido y por otro lado están los clientes, ahí de alguna manera la relación contractual es entre la empresa de streaming de video, un Netflix por ejemplo, y el cliente propiamente tal. En el caso de las plataformas, la interacción es entre miles y cientos de miles de comercios con los clientes. Entonces, este es un tema que
hay que analizarlo con mayor detención, que de alguna manera como que se está cambiando el sujeto del IVA, ¿ya? Y puede generar un poco de burocracia al respecto. También, hoy día existe un acuerdo de facilitación del comercio de la OMC desde el 22 de febrero de 2017. Ahí está el link donde están todos los detalles de este acuerdo de facilitación del comercio, que hay que tener en cuenta al momento de legislar este tema del IVA en la adquisición de bienes en el extranjero. Lo único que quiero dejar es un paper de Lesser y Mois Lehmann del 2009 que demuestran que la facilitación del comercio al simplificar los procedimientos aduaneros de alguna manera fomenta el cumplimiento, reduce el comercio informal y aumenta la probabilidad de pago de los derechos aduaneros. El punto está aquí que de repente puede suceder que por tratar de obligar al pago del IVA de internación de productos de bajo valor, podemos terminar incluso tal vez aumentando la evasión por la informalidad o también tal vez disminuyendo la recaudación tributaria. Entonces es importante tomar cuenta este PEI. También otra de las medidas que se habla con el combate a la informalidad en relación a las obligaciones de información, se señala que los bancos deben informar a los contribuyentes que reciban 50 o más abonos de RUT distinto dentro de un mes o 100 dentro de un semestre. Yo creo que esto es una burocracia excesiva, porque de alguna manera todos los bancos van a tener que estar informando estas transacciones mensualmente. Existe básicamente también lo que es el concepto de la empresa persona natural, que tiene la contabilidad personal mezclada con la contabilidad de la empresa, ¿ya? Muchas veces estas empresas de persona natural que existen en la actualidad, los bancos le abren cuenta al RUT de la persona. Entonces esta persona en su cuenta corriente tiene movimientos de su empresa y movimientos personales. Y lo que va a pasar es que va a saltar al tiro porque va a recibir más de 50 al mes o más de 100 transacciones al semestre y se va a dar lógica que tal vez esté de alguna manera cometiendo alguna infracción. Siendo que al ser una empresa como persona natural, de alguna manera no le queda otra que pedir una cuenta corriente al banco a través de su RUT personal, porque está constituido de forma con su RUT personal dentro del servicio de impuesto interno. Entonces, la casuística da para mucho. Yo creo que esto puede ser un poquito engorroso. Y ahí hay un tema que es importante destacar, es que el costo regulatorio muchas veces puede superar los ingresos tributarios. ¿Por qué? Porque aquí se aplica a unidades productivas muy menores. Entonces, de repente, por querer de alguna manera agarrar algunas pequeñas empresas que evaden al cierto monto de IVA, ¿ya? Podemos terminar girando una estructura demasiado grande, con un costo regulatorio muy inmenso, que al final terminamos de alguna manera obteniendo unos ingresos tributarios que no llegan a lograr a compensar este mayor costo regulatorio. Y ahí entonces la propuesta número 3 es la simplificación de trámites. Yo creo que la estrategia para derrotar la informalidad comprende las siguientes medidas de fondo. La primera es realizar programas de capacitación y desarrollo de habilidades para el microempresario informal. Enseñarle, darle herramientas de contabilidad, de gestión del negocio. Después está fomentar el acceso al microcrédito y ejecutar programas que ayuden al desarrollo comercial para los emprendedores informales, con el objeto de lograr la formalización. Y ahí está, en la simplificación de trámites, aliviar la carga administrativa tributaria y disminuir el pago de impuestos. Por ejemplo, incentivar la formalización de los emprendedores y eximir que en el primer año sea pago cero de impuestos. Por ejemplo, en IVA o impuesto a la renta. Puede ser cero o con un cierto límite, ¿ya? Pero de alguna manera aliviarle la mochila al emprendedor informal que pasa a la formalidad, que de alguna manera vea cómo funciona el sistema. Hoy día impuestos internos te puede hacer tu declaración de IVA en el formulario 29 porque tiene la boleta electrónica y tiene la factura electrónica. Que el emprendedor vea cómo funciona el sistema, que exista una enseñanza al respecto, que de repente no necesite contador, porque muchas veces tiene que pagar el contador al formalizarse. Y lo otro es la simplificación y agilización de trámite. En este sentido, el sistema de empresa en un día fue un gran avance en la constitución de una sociedad, en un día en que
directamente se puede obtener RUT en el servicio de impuestos internos y empezar a vender con factura electrónica. El tema está que quedó pendiente todo lo que son los permisos municipales, los permisos de salud. En el gobierno de Bachelet 2 se intentó avanzar en el escritorio de empresa, no resultó. Yo creo que era un elemento interesante a considerar. Por la coordinación con las municipalidades no resultó. La gracia de eso era hacer una ventanilla única. Y yo creo que estas son las medidas que hay que, de alguna manera, tomar en consideración para la formalización de las empresas. Porque al final no se gana nada con exigir el inicio de actividades. Por ejemplo, en el proyecto de ley se exige el inicio de actividades para participar en el fomento productivo, que está bien, ¿cierto? Cercotec, Corfo. También se exige el inicio de actividades para participar de Chile Compra, o también se exige el inicio de actividades para participar de los medios de pago, para contratar un medio de pago, utilizarlo a través de las plataformas de comercio electrónico. Pero el punto está que más allá de exigir el inicio de actividades, yo creo que lo que hay que hacer es simplificar los trámites. Y esta es la medida de fondo, ¿ya? Para ir terminando, quisiera referirme al artículo 27 bis, que de alguna manera es un artículo que es de larga data que fomenta la inversión. Este tema del artículo 27 bis ha sido bastante debatido en las reuniones, ¿cierto? La comisión, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda. Y en esta comisión, la segunda presentación del ministro de Hacienda, de alguna manera, trató de profundizar al respecto y señaló textualmente que la modificación del artículo 27 bis de alguna manera no busca cambiar las condiciones, sino que busca corregir una situación anómala para una operación en particular, y ahí lo precisó el ministro de Hacienda, que es el arriendo de inmuebles, ya que la norma ha tendido a una medida que busca financiar el flujo de caja, y muchas veces no se tiende a pagar por completo el IVA que se adelantó. También Michel Llorrat, en su presentación, Michel Llorrat es asesor del gabinete del director del Servicio de Impuestos Internos, señaló también y profundizó al respecto que la norma propuesta apunta en parte a evitar el abuso en el caso de la compra de inmuebles que se arriendan amoblados. ¿Ya? Básicamente la preocupación de Hacienda es que hay empresas que nunca hacen la restitución total del crédito, por lo que se busca acelerar. El punto está, ¿qué pasa con las empresas que no tienen suficientes ventas y están obligadas a reintegrar este beneficio de forma acelerada? Bueno, ahí de alguna manera la indicación en la Cámara de Diputados buscó que la restitución comience cuando se realicen ventas con el IVA, y se aumentó el plazo hasta 15 años. ¿Ya? Pero se mantuvo la regla del pago de al menos un décimo, ¿ya? Anualmente. Esta norma de alguna manera incentiva la inversión en activos fijos, y también el modificar esta norma cambia las reglas del juego de los proyectos actuales que fueron evaluados con el artículo 27 bis, y también de alguna manera genera ruido a los proyectos de inversión que están hoy día evaluándose en base a las ventajas que tiene este artículo 27 bis. Entonces, dado lo que señaló el ministro de Hacienda en su segunda intervención en esta comisión, y también lo que señaló el asesor del gabinete del director de impuestos internos, si es que realmente se busca regular el arriendo de inmuebles amoblados, lo cual no queda claro en el texto de este proyecto de ley, la solución de fondo es la fiscalización. No hay que involucrarse y modificar el artículo 27 bis. Si básicamente es el arriendo de inmuebles amoblados, es la fiscalización. Y hoy día la información de arriendo de inmuebles está, ¿cierto? En la operación renta del 2024 se obligó a la declaración jurada de los arriendos de inmuebles por parte de los contribuyentes, y eso generó un aumento por ese simple hecho de una declaración jurada de fiscalización, un aumento de los impuestos de 171 millones de dólares, y aumentaron los contribuyentes que informaron desde 25.000 a 116.000 entre el 2023 y el 2024. Entonces, raya para la suma,
hay que tener cuidado con la modificación que se está haciendo con el artículo 27 bis, porque puede ser un golpe a la inversión que ya se proyecta que caiga en el 2024 por parte del Banco Central, que proyecta una caída del 2%. Ya el 2023 cayó un 1,1% y la proyección en el último IPOP de marzo del 2024, que ustedes ya conocen, ¿cierto?, por parte del Banco Central, de alguna manera en ese IPOP muestra que la inversión va a caer un 2%. Entonces yo creo que este es un tema para analizar con detención, y si el concepto de arrienda de inmueble amoblado, yo creo que básicamente la solución es fiscalizar simplemente, más que generar esta modificación en este artículo que de alguna manera viene a meterle pelo a la sopa en el proceso de la evaluación de los proyectos de inversión. Y para ir terminando, sobre las cifras de evasión, yo creo que las cifras de evasión son inexactas. Don Germán, vamos para los 24 minutos. Don Germán. Sí, aquí termino. No, sí, no me queda duda que terminar ahora, en serio. Ya. Entonces, sobre el informe de impuestos internos, el informe del señor Llorat, de alguna manera utiliza el excedente bruto de explotación de las cuentas nacionales para calcular la evasión de impuestos. El tema está que el Banco Central también utiliza información de impuestos internos, entre otras fuentes, para calcular las cuentas nacionales. Entonces, puede ser que se genere un círculo ahí en la relación entre evasión y que son datos que pueden estar subestimados y que también utiliza el Banco Central en el cálculo de las cuentas nacionales. Y el excedente bruto de explotación al final es una cuenta contable que viene en la diferencia entre la producción, el consumo intermedio, las remuneraciones y los impuestos. Entonces, si este saldo o residuo está sobreestimado, puede llevar a que el cálculo de la evasión también. Entonces, por eso es que los países desarrollados lo que utilizan el método microeconómico, que a través de encuestas medir la evasión, ¿ya? Encuestas de empresas por tamaño de empresa y por sector económico, eligen aleatoriamente distintas empresas, hacen controles especiales de auditoría de evasión tributaria y después eso lo extrapolan hacia, con un factor de expansión, hacia la economía común. Y eso es comúnmente utilizado por los países desarrollados y está recontra documentado en la Comisión Europea en ese report que yo dejo ahí disponible para usted. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, senador. don Germán, por su presentación. A continuación le ofrezco la palabra a quien hace la pregunta, don senador. No, muy brevemente, bueno, le agradezco la presentación, la verdad es que me encontré bien interesante, digamos, más allá del, me he excedido en el tiempo, pero fue bien interesante, digamos, yo quiero simplemente dejarlo planteado. Y encuentro importante si nos puede enviar los sistemas que usted hace referencia respecto de modelos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, respecto del Consejo Asesor Tributario o la lógica de impuestos internos, en un tipo de gobierno más conjunto, digamos, de esas palabras. Eso ha sido parte de la discusión, así que sería interesante tener ese antecedente. Segundo, creo que es importante también para el Ejecutivo, y eso sería importante revisar efectivamente si hay duplicidad de funciones a veces dentro de nuestro país. Por ejemplo, el tema de las contribuciones yo lo he visto, digamos, y eso quizá es una forma también cuando habla de documento tributario hacer un sistema más eficiente, digamos, puede haber una duplicidad que creo que puede ayudar a enfrentarlo. Y por último, respecto del que hemos estado discutiendo respecto del pago de impuestos de plataforma. Digamos, usted hace referencia que en Uruguay habría un sistema distinto, en donde más allá de hacer una extensión, un límite, generar un límite máximo por persona. Yo no sé si eso es aplicable en Chile, digamos, no sé cuál es el grado de información que eso requiere, pero me parece que es una solución inteligente respecto a un tema complejo. No sé si también nos puede mandar más antecedentes respecto a cómo funciona Uruguay, por lo menos sería para mí, en lo personal, por lo menos contribuiría a esa discusión. Gracias, presidente. Senador Casta. No, sumarme al agradecimiento por la exposición. Yo quería solamente, sobre todo al Ejecutivo, plantearle, dado que estamos evaluando varios elementos de este proyecto de ley, yo creo que es interesante lo que plantea el expositor de la unificación tributaria. Y yo creo que si no en este proyecto de ley, no me imagino en cuál. O sea, en el fondo es un proyecto de ley donde estamos hablando de orgánica de impuestos internos, estamos hablando de cumplimiento tributario, estamos hablando de simplificación. Entonces, el expositor, don Germán, fue bastante claro en su preocupación, pero dijo tal vez no sea muy ambicioso meterlo en este proyecto de ley. Yo no veo que sea tan ambicioso, tal vez es una cosa que podríamos evaluar seriamente, porque al final de eso se trata justamente el espíritu de este proyecto de ley, que es simplificar, asegurar que todos cumplan, pero en el fondo hacer que las cosas funcionen mejor. Bien,
Muchas gracias. Bueno, Germán, ahí quedo con un par de tareas, si puede hacernos llegar la información que se le solicitó. Se le agradecería muchísimo. A continuación le ofrezco la palabra a don Hugo. Muchas gracias. Sí, vamos a alcanzar, le vamos a dar la oportunidad a Deloitte. ¿Ya? Con las audiencias, entonces, muy buenos días. Sí, Entiendo su punto. Espera un segundito, don Hugo. Espera un segundo. José Miguel, yo voy a hacer una propuesta al terminar esta sesión, o lo haré de aquí a mañana si quieren, para tener sesiones exclusivamente para audiencias día jueves Santiago, una mañana. ¿Ah? Y tratar de ir acumulándola y concentrándonos en eso. ¿Ya? Pero entiendo tu punto perfectamente. Bien, don Hugo, socio líder de Deloitte, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a la comisión y a los honorables senadores. Solo consultar si tengo todavía 15 minutos o debo hacerlo en Tiene 15 en minutos. tiempo. Tiene 15 minutos. Ok. Garantizado. Y no me voy a pasar un solo segundo. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Hay varios temas que quería comentar, pero que ya han sido desarrollados. Entonces, como sé que estamos contra el tiempo, voy a tratar de concentrarme en aquellos tópicos que creo que son distintos a los ya conversados. ¿Ya? Muchas gracias. Y en eficiencia del tiempo. Los tópicos son 7, son la norma general antiilusión, la gobernanza, el secreto bancario, IVA exportador, IVA 27 bis, y en el punto 6 y 7 quieren innovar con un tema relacionado a economía conductual y inteligencia artificial aplicada al cumplimiento de impuestos y presentar un caso práctico que es el caso de Guatemala, si me lo permite. Adelante. Vamos a la NGA. Perfecto. La NGA está operando, la norma general de antiilusión está operando, hay cerca de 30 requerimientos, tuvimos hace poco una sentencia favorable en primera instancia a impuestos externos en Valdivia, y efectivamente es mejorable, es perfeccionable, eso es correcto. Sin embargo, creemos que puede haber un sesgo optimista en recaudación por el cambio a la sede administrativa, ¿ya? Si se cambia a sede administrativa, que la verdad es la regla general en la mayoría de los países OCDE, debe también hacerse cambios en la forma como se aplica. Por ejemplo, tener un comité independiente, pero realmente independiente, ¿ya? Entonces, si vemos sede administrativa con un comité consultivo experto independiente, no es mucho más distinto que aplicación de la NGA de la vía judicial. Entonces, la verdad que no nos da a nosotros mucho más lógica tener, no sé, una administración, una aplicación judicial más consejo consultivo. Si es demasiado engorroso, honorables senadores, les quiero comentar que en la práctica lo que va a pasar es que los funcionarios van a empezar a aplicar la norma antiilusión de una forma diferente. Se aplica por concepto que se llama abuso del derecho, se aplica por necesidad del gasto, se aplica por salidas jurídicas distintas a las que estamos buscando, y eso también tenemos que controlarlo. Como el punto 2 ya lo vi y quiero ir un poquito más rápido, la clave para nosotros es un equilibrio en que impuesto externo pueda ejercer su función judicial o jurisdiccional y que el contribuyente pueda defenderse debidamente. Si se va por sede administrativa, es esencial que haya un consejo independiente técnico. En España es vinculante, en la mayoría de los países no es vinculante, se toma con mucha fuerza. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, veíamos que una vez que se decidía por parte de la Comisión un determinado alcance, era muy poco probable que la autoridad tributaria fuera en contra de eso. Y se decidía ir contra eso, un tribunal independiente tenía que hacerse cargo de por qué no había tomado el consejo. Entonces, por prestigio y por digamos, por la objetividad de esa norma, creemos que efectivamente, si se quiere ir a hacer administrativa, tiene que ser un consejo independiente, y ahí el nombramiento para nosotros es clave. No puede ser nombrado por la autoridad tributaria, sino tiene que ser un órgano independiente. Ahí proponemos el Banco Central, el Consejo Fiscal Autónomo, pero también se puede revisar. En la norma antiilusión debe primar la existencia de una norma especial, por ejemplo, de precio de transferencia, de normas de exceso de endeudamiento cuando se presta dinero del exterior. Eso debe primar sobre la norma general. ¿Y por qué creemos que eso es relevante? Porque la verdad que eso fija las normas
el paraguas, digamos, el framework sobre el cual va a invertir el inversionista tanto nacional e internacional. Entonces, si uno cumple esa norma, no debería aplicarse la norma general. Ahora, siempre debe haber un debido proceso y la carga de la prueba debe mantenerse en quien aduce un hecho. Dice que usted está haciendo un acto alusivo, bueno, debe probarlo. Y hay un tema técnico de que el mensaje habla del término impropio, pero después a nivel de la ley no se define lo que es impropio. Voy a acelerar porque sé que estamos un poquito contra el tiempo. En la gobernanza nos hemos dado cuenta que si se quiere avanzar en el tema administrativo, creemos importante también fortalecer la gobernanza, y la gobernanza creemos que se puede fortalecer si se incorpora a un órgano adicional, a un poder del Estado en la decisión del nombramiento de la autoridad tributaria, en este caso el director de impuesto interno. Encontramos ahí 3 casos, Estados Unidos, México, Australia, los cuales se nombra en consenso también con el Parlamento, y de ahí se permite cierta objetividad en el nombramiento, de hecho la subjetividad propia del cargo. Secreto bancario, se ha hablado mucho, han habido 3 o 4 charlas, no quiero reiterar lo que se ha dicho, sí solamente decir que concuerdo con el senador Coloma en que quizás el secreto bancario está bien establecido en la forma como está, porque da garantías a los contribuyentes, pero no tiene la celeridad que se requiere para que sea efectivo, ¿ya? Y esa celeridad hace que en la práctica haya un poco requerimiento, y que esos pocos requerimientos sí se han otorgado, pero cuando da la respuesta quizás es extemporáneo. Entonces nosotros proponemos que haya un proceso expedito, pero solo para los casos de delitos y de elusión tributaria. Estos casos graves o gravísimos, que eso pueden ser precalificados, por ejemplo, el consejo, si se nombra un consejo independiente, que el consejo independiente diga, aquí hay un caso de solución calificado, puede usted ir a pedir la información en forma expedita al banco, y en ese caso se puede hacer algo expedito, y si el contribuyente no quiere, se pone ante un TTA. Porque estamos de acuerdo también con uno de los colegas que expuso antes, que claro, ir al TTA por parte del contribuyente es más caro, más oneroso y toma más tiempo. Entonces, sí creemos que debe haber, y ahí concordamos con Hacienda, un proceso expedito para casos de una gravedad mayor a la normal. IVA exportador. Quería hablar del IVA exportador y también del 27 bis, están relacionados. Concordamos con Hacienda que pueden haber algunas situaciones de abuso de las devoluciones relacionadas al IVA exportador y al IVA 27 bis. Estos son, de nuevo, no son concesiones gratuitas que hace el fisco, si son simplemente temas de financiamiento. Cuando un exportador o una determinado, por ejemplo, un agricultor, pide una devolución de IVA exportador, no es como que pidió la devolución y después no tiene que pagarlo, sino simplemente le están devolviendo esta caja que es esencial para ellos, para hacer su negocio. Entonces, en la práctica, hay algunos casos ahí que por tema de tiempo no alcanzo a verlo, pero lo que hemos presenciado cuando hemos hecho los modelos, que sí tiene un impacto real en la caja de algunos exportadores, especialmente las pymes. Y esto entiendo que lo levantó también el grupo de pymes, que estaba con el abogado Carlos Guada, y efectivamente ellos nos han comentado, lo hemos revisado y tiene un impacto para ellos relevante. Algo similar ocurre, y déjeme ir acá. Entonces, si en el caso del IVA exportador hay algún hecho que le parezca elusivo o algún acto en el cual el contribuyente esté haciendo un abuso, bueno, ahí está la norma precisamente de elusión. Y vamos a ser los primeros en decir, se aplica la norma de elusión, y quizá también incluir algunas cosas en el catálogo en el cual también me toca participar una vez al año, nos invitan para actualizarlo, y la verdad cuando estamos ahí la mayoría de los abogados que somos invitados como expertos decimos estamos de acuerdo un 80-20, o sea, un 80% de los casos estamos de acuerdo con la aplicación de esa norma anti-elusión. En el 27 bis nos pasa el mismo tema. Hoy en día hay un conflicto muy grande para financiar los nuevos emprendimientos, principalmente por restricciones de caja de algunos bancos. Normalmente un proyecto de emprendimiento se financia 30 con capital, 70 deuda, pero ese capital se asume que se va a pedir una devolución del 27 bis. Y si no, bueno, los bancos tienen un crédito especial que se llama crédito 27 bis, en el cual uno le pide la plata al banco. Pero obviamente a un costo del capital, hay un interés relacionado. No es legítimo, pero bueno, efectivamente encarece. ¿Cuál es el problema que hay? Que los bancos están con un tope de 70% de deuda,
y si abren una línea de crédito 27 bis, se va a considerar dentro de eso. Entonces, esto puede afectar a proyectos que están hoy día construyéndose y también a proyectos futuros. Si hay un abuso de la norma, creemos que efectivamente debe controlarse ese abuso y no regular en temas generales que pueden tener un impacto importante en la inversión y el crecimiento. Por aquí queríamos innovar un poquito. Creemos que la economía conductual, esto es algo que trabajó el recientemente fallecido premio Nobel Daniel Kahneman y también Richard Thaler, que ganaron Nobel por trabajar en la economía conductual, Behavioral Economics, y creemos que mediante técnicas de economía conductual, hicimos ahí una búsqueda de 6 o 7 países, se puede lograr mejoras importantes en el cumplimiento. De nuevo, no son mejoras del 20 o el 30%, para ponerlo todo en perspectiva. Estamos hablando mejor entre el 5 y el 7, pero 5 y 7% son números gigantescos. Son números muy atractivos, son números que si nosotros los tuviéramos acá, ¿cómo estaríamos celebrando por lograr esas mejoras? Entonces ahí para su lectura incluí algunos casos y quería terminar con el caso de Guatemala como para mostrarle un ejemplo. La economía conductual decía básicamente por qué no vemos cómo razona la gente y veamos si ese razonamiento nos ayuda a mejorar el cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Decía, si yo le mando un regulatorio simple, decía, señor, ¿usted debe pagar los impuestos? Bueno, la verdad es que ese era el grupo control. Y la verdad es que la gente lo ignoraba principalmente. Y después dijimos, ¿por qué no incluimos Behavioral Economics y ponemos una frase adicional para ver si se mejora el cumplimiento? Si usted no declara, puede ser auditado y enfrentar el procedimiento establecido por la ley. Mejoró en algo el cumplimiento, pero no tanto. Después se dijo, mira, según nuestro registro, el 64,5% de los guatemaltecos declaran sus impuestos sobre la renta a tiempo. Usted forma parte de la minoría que no lo ha hecho. Quizás ese cargo de conciencia social, mira, tus compañeros, tus colegas, todos están cumpliendo y tú no estás cumpliendo. Eso te puede llevar a incentivar el cumplimiento y eso efectivamente tuvo una mejora. Pero la mejora sustancial se logró en el caso de él, que le dijo, anteriormente hemos considerado su falta de declaración como un descuido, a todos se nos puede olvidar. Sin embargo, si no declara ahora, lo consideraremos una elección deliberada y por lo tanto puede ser auditado y enfrentar el procedimiento establecido por la ley. Ese recordatorio en el cual estamos diciendo usted deliberadamente estaba incumpliendo porque yo ya le avisé que tenía que pagar, eso fue lo que generó el mayor impacto. También se analizó finalmente, es decir, el orgullo nacional. Usted como guatemalteco tiene que apoyar al país. Guatemala lo necesita. Sea un buen ciudadano y presente la declaración anual de impuestos sobre la renta. Eso mejoró, pero no mejoró tanto como los números que se estaban señalando en el caso de la letra D. ¿Y esto cómo se hace? Se hace un test en el cual se envía la nota que siempre se envía y se van haciendo mejoras. Y después, con inteligencia artificial, se van leyendo. Mira, la recepción ante estos 1000 personas es distinta a la de acá, modifiquemos y vamos haciendo los seguimientos. Y esa técnica ha permitido mejorar el cumplimiento en esos casos. Inglaterra tiene una unidad especial que le llaman el Behavioral Insight Team o BIT o Nudge Unit, que es más conocido por su nombre, en la cual se ha hecho esto y se ha logrado un cumplimiento bastante relevante, no tan solo en impuestos, sino también en una serie de políticas públicas. Y ahí, presidente, quiero parar para cumplir los tiempos que me había comprometido. Muchas gracias, don Hugo, por su presentación, muy buena. En particular la última parte, yo creo que fue un agregado que me imagino que el Ejecutivo considerará, digamos, su debido mérito. Creo que puede tener un impacto, efectivamente. Bien, no sé si hay alguna inquietud. ¿No? ¿Está bien? Bien, bueno, le agradecemos a usted y a todos los expositores y por su participación. Ya no se cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Buenas tardes. Recording stopped.